¿Sabías que Satanás opera dentro de un sistema legal, uno que le permite atacar a los creyentes con una precisión innegable? Muchos cristianos no se dan cuenta de que el enemigo no es solo un engañador, es un fiscal. Recoge pruebas, construye un caso y te lleva a juicio, no en un tribunal terrenal, sino en los tribunales del cielo. Así como en los sistemas legales que vemos en la tierra, los tribunales celestiales funcionan con un juez, Dios mismo, presidiendo el caso. Satanás, el acusador, se presenta ante el trono, mostrando evidencias contra ti. Tú, el acusado, estás en juicio. Y los ángeles, testigos celestiales, observan mientras se desarrolla el proceso. Las apuestas son más altas de lo que puedes imaginar. Cada pecado, cada transgresión, cada momento de debilidad se convierte en una oportunidad para que el enemigo lance su ataque. Y si piensas que él simplemente te acusa sin fundamento, te equivocas. Satanás construye su caso sobre la mismísima palabra de Dios. Cuando te tienta a pecar y caes, no pierde tiempo. Inmediatamente reúne pruebas contra ti. Busca en las Escrituras, encuentra los versículos que condenan ese pecado y prepara su argumento. Como yo, Carl Jung, he dicho alguna vez, no nos convertimos en seres iluminados imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. El enemigo no te ataca al azar. Su estrategia es calculada, legalista y respaldada por la ley espiritual. Entiende esto. Satanás ataca a los creyentes de manera diferente a como ataca a los no creyentes. No libra una guerra contra ti de forma imprudente. Sabe que estás salvado por la fe en Jesucristo y que no puede tocar la salvación sellada en ti. Pero lo que sí puede hacer es usar las legalidades de la palabra de Dios en tu contra. Puede explotar tus acciones, tus fracasos y los momentos en los que te apartas de la voluntad de Dios. Sus acusaciones no son infundadas. No necesita mentir. Cuando Satanás se presenta en los tribunales del cielo, no inventa pruebas. Presenta la verdad de lo que has hecho, usando la palabra de Dios para exigir justicia. Permíteme explicarlo. El término nacido de nuevo significa nacido de lo alto. Significa que llevas la naturaleza de Dios dentro de ti. Y por eso, Satanás espera ver la naturaleza de Cristo reflejada en ti. Pero cuando no la ve, aprovecha su oportunidad. El libro de 1 Juan 3:9 declara, todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado, porque su simiente permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esto significa que, como creyente, se espera que tu vida se alinee con la santidad de Cristo. Satanás no disputa tu salvación, pero conoce las Escrituras lo suficiente como para argumentar que, si realmente eres hijo de Dios, no deberías vivir en pecado deliberado. Y así, cuando te acusa, lo hace con precisión bíblica. Referencia tus acciones, las vincula a la palabra de Dios y se acerca audazmente al trono del cielo exigiendo tu juicio. Por eso, la guerra espiritual no se trata solo de reprender al enemigo. Se trata de autoridad legal. No puedes combatir las acusaciones del enemigo con emociones. No puedes argumentar contra él con excusas. La única manera de resistir su caso es a través de la sangre de Jesús, el arrepentimiento y una vida justa. Satanás no pelea limpio, pelea legalmente. Y si no entiendes las leyes espirituales en juego, podrías encontrarte perdiendo terreno en batallas sin siquiera saber por qué. Continuemos. Una vez que llega al tribunal celestial, comienza a acusarte ante el juez, usando la propia palabra de Dios para argumentar tu culpa y condenación.
Ten en cuenta que no está cuestionando tu salvación ante Dios. Está citando la mismísima palabra de Dios de vuelta a Él, afirmando que, como Dios fiel, debe mantener sus estándares como juez justo. Satanás entonces procede a decir muchas cosas contra ti, intentando probarle a Dios por qué no eres digno de sus bendiciones, favores o cualquier cosa que Dios te dé. Básicamente argumenta que el cristiano desobediente no es completamente hijo de Dios porque ha violado su palabra. Digamos que un cristiano débil cede a la ira y llama necio a su hermano. Inmediatamente el diablo corre al trono, gritando: Honorable juez, está escrito en Mateo 5:22, que quien se enoje con su hermano estará sujeto a juicio. Este hombre ha pecado contra tus preceptos y no merece ser llamado tu hijo. Satanás insiste ante el Señor, exigiendo que se haga justicia contra el ofensor. Presiona a Dios gritando: ¿no es el salario del pecado la muerte? ¿Retendrás el juicio y fallarás en hacer cumplir tus propios decretos? Tal vez este cristiano tropiece en la inmoralidad sexual. Satanás recitará entonces, 1 Corintios 6:18 diciendo: Mira aquí, esta mujer no ha huido de la fornicación, como ordena tu santa palabra. Ha traído oprobio a tu nombre con su lascivia. El diablo concluye su acusación exigiendo el castigo del creyente, diciendo: está escrito en Hebreos 13:4 que los inmorales sexuales serán juzgados por Dios. Si un creyente desarrolla un hábito de mentir o engañar, Satanás citará Colosenses 3:9, donde se nos instruye a no mentirnos unos a otros. Como yo, Carl Jung, he reflexionado, el hombre que no percibe la presencia de su propia sombra vive en una ilusión. El enemigo usa tus propias tinieblas para señalarlas ante la luz divina. Intenta probar que el creyente es infiel. De hecho, llega tan lejos como para afirmar que te pertenece, porque la Biblia dice en 1 Juan 3:8 que el que comete pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Con base en esto, Satanás cree que legalmente te pertenece porque sigues viviendo en pecado activo, y porque Dios es fiel. Su esperanza es que, al acusarte ante Él, pueda intentar volver el corazón de Dios contra nosotros. Pero la Biblia nos dice en Romanos 8:38-39 que nada puede separarnos del amor de Dios. En cada caso, Satanás señala el pecado y luego usa las Escrituras para decirle a Dios: esta persona dice ser tu hijo, pero mira cómo contradice tu palabra. No está verdaderamente sometida a ti. Su objetivo es socavar la autoridad y posición del creyente ante Dios, esperando que se le otorgue permiso para atacarlo y causar estragos, o al menos espera que Dios le dé permiso para hacerlo. Sabe que si Dios te entrega a él, aunque sea por un minuto, podrá causar tanto daño como pueda. En el Evangelio de Lucas 22:31 se dice: y el Señor dijo: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Aquí Jesús habló directamente a Pedro y le advirtió sobre la petición de Satanás. Las palabras claves son reclamado, que viene del griego edetizón, que significa pedir o solicitar, y zarandear, que es sialosai, refiriéndose a agitar algo chedimente, como se agita el trigo para separar el grano de la paja. Jesús le estaba haciendo saber a Pedro que Satanás había hecho una solicitud ante Dios, esperando sacudirlo completamente. Así que mientras vives activamente en pecado, Satanás sigue acusando tu autoridad frente a Dios. En Zacarías 3:1-2, vemos un vistazo de Satanás de pie ante el ángel del Señor para acusar a Josué, el sumo sacerdote. Esto ilustra cómo Satanás actúa como el acusador, presentando cargos contra el pueblo de Dios.
En su caso judicial, Satanás presentará todas las pruebas de los pecados cometidos y luego comenzará a desafiar la posición del creyente ante Dios. Como yo, Carl Jung, he dicho, todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. Satanás usa nuestras fallas como espejos para reflejarlas ante el trono. La buena noticia es que, en casi todos los casos, Dios rara vez permite que Satanás te toque. La razón está en Romanos 8:34. Cristo Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Cuando Satanás lanza acusaciones contra ti, Jesús interviene como nuestro abogado y sumo sacerdote. Le recuerda al Padre que Él ya pagó la pena por tu pecado en la cruz. Cristo señala la cruz y declara, este santo amado ha pecado, sí, pero mi sangre ha sido derramada en su nombre. Padre, aunque sus pecados sean como escarlata, lávalo blanco como la nieve. Nuestro Salvador no minimiza nuestros fracasos, sino que enfatiza su obra terminada. Su sacrificio perfecto ha asegurado nuestro perdón. Esto revela cómo Satanás desea destruir a los creyentes, pero es detenido por la intervención de Cristo. ¿Significa esto que los creyentes pueden pecar deliberadamente y salir impunes? Absolutamente no. Todavía hay graves consecuencias por el pecado y la rebelión contra Dios. Muchos creyentes siempre lo entienden mal y piensan que estar nacidos de nuevo significa que son libres de vivir descuidadamente y hacer lo que quieran. Sienten que, como Cristo lo pagó todo en la cruz, pueden vivir sus vidas sin preocupaciones y sin repercusiones. Y aquí es donde Satanás se aprovecha. Debes entender que el diablo también lee la Biblia, y la única razón por la que estudia la palabra de Dios en detalle es para descubrir todo lo que Dios te dice que no hagas, para que cuando lo rompas pueda usar esas mismas cosas para acusarte. Como yo, Carl Jung, he observado, uno no alcanza la iluminación fantaseando con la luz, sino enfrentándose a su propia oscuridad. Esto podría sorprender a muchos cristianos al darse cuenta de cuán versado está Satanás con la Biblia. De hecho, su conocimiento de las Escrituras supera con creces al de la mayoría de los creyentes hoy. Sin embargo, Jesús protege a sus verdaderos hijos de la destrucción total y restaura a aquellos que se arrepienten. La Biblia nos instruye repetidamente a estar vigilantes, sobrios y firmes contra las tácticas del enemigo. 1 Pedro 5, 8, 9 nos dice que el diablo ronda buscando a quien devorar y que debemos resistirle, firmes en nuestra fe. Efesios 6 nos equipa para la batalla al ponernos la armadura completa de Dios. Cuando estamos revestidos de la fuerza de Dios y empuñamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, podemos refutar las mentiras y acusaciones del enemigo. En última instancia, como hijos de Dios lavados por la sangre de Jesús, tenemos autoridad sobre el poder del enemigo, pero debemos caminar cerca del Señor en santidad y obediencia a su palabra. Satanás pierde su punto de apoyo cuando no hay pecado del que acusarnos. También debemos entender los principios de la guerra espiritual y cómo opera Satanás. Según Corintios 10:5, nos dice que tomemos cautivo todo pensamiento y lo hagamos obediente a Dios. Resistir la tentación y renovar nuestras mentes con las Escrituras es esencial para frustrar los ataques del enemigo en nuestras vidas. Cuando tropezamos, debemos arrepentirnos rápidamente y recibir el perdón, la limpieza y la restauración de Dios. La sangre de Jesús habla una palabra mejor en nuestro favor que cualquier acusación del enemigo. Y aun cuando Satanás nos calumnia ante Dios día y noche,
Jesús silencia perpetuamente esas acusaciones para que podamos caminar en libertad y autoridad como hijos del Dios Altísimo. Como yo, Carl Jung, he expresado, tu visión se aclarará solo cuando mires dentro de tu propio corazón. Quien mira afuera, sueña. Quien mira dentro, despierta. La Biblia nos asegura que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Al someternos a Dios, resistir al diablo y acercarnos a Jesús, encontraremos protección bajo sus alas y caminaremos en victoria a pesar de las acusaciones del enemigo. Aunque la guerra espiritual es inevitable, no necesitamos temer al adversario. Sus acusaciones caen impotentes ante el juez supremo, quien ya ha comprado nuestra redención en su totalidad. Hoy llevamos nuestro caso ante el juez y suplicamos la sangre de Jesús para silenciar toda lengua mentirosa. En 1 Juan 1:9 leemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto habla de una limpieza profunda, no superficial, sino un lavado completo de todo pecado y acusación. Cuando estamos de acuerdo con Dios sobre nuestro pecado, a través de la confesión, su sangre nos purifica totalmente por dentro y por fuera. No queda mancha alguna de transgresión. Y en 1 Juan 2:1-2, Juan escribe, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Aquí vemos la doble obra de nuestro mediador celestial. Nos defiende contra todas las acusaciones con su justicia y satisface la justa ira de Dios, justificando nuestra liberación a través de su sacrificio expiatorio como el elasmos, o propiciación. Gracias a Jesús, podemos estar absueltos y aprobados ante la vista de Dios, sin importar qué acusaciones vengan. Entonces, basados en este firme fundamento bíblico, entremos en oración suplicando la sangre de Jesús para limpiarnos completamente de toda acusación del enemigo. Padre Todopoderoso, venimos ante tu santo trono en el poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos que por la fe en Él tengamos acceso con confianza a esta gracia en la que estamos firmes. Ahora, Padre, elevamos las acusaciones que el enemigo traería contra tu pueblo. Suplicamos la sangre de Jesús, la sangre que habla más poderosamente que la de Abel, y anulamos y silenciamos toda calumnia engañosa. Como declara tu palabra, tú eres fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por el poder de la cruz y la obra terminada del Calvario, somos lavados limpios en este mismo momento, renovados, purificados y restaurados a la justicia. La mancha y la culpa de cada transgresión son lavadas completamente por dentro y por fuera, por la sangre redentora. Padre, nos presentamos ante ti con asombro, sabiendo que a través de Jesús nos ves como impecables, sin culpa y más allá de todo reproche. No por nuestro propio mérito, no por nuestra propia justicia, sino por la perfección de Cristo imputada a nosotros. No pesas nuestros pecados contra nosotros, pues han sido clavados en la cruz. La deuda ha sido pagada en su totalidad, y por eso estamos en los tribunales del cielo completamente justificados. Sin embargo, sabemos que el enemigo acecha, buscando cualquier base legal para acusar, disputar, condenar. Trae ante ti cada fracaso, cada debilidad, cada momento en que fallamos, cada paso en falso y cada imperfección, pero no nos defendemos a nosotros mismos.
No suplicamos nuestras obras, nuestras buenas intenciones, ni nuestros esfuerzos por ser justos en nosotros mismos. En cambio, suplicamos la abogacía de nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo, el justo, quien vive eternamente para interceder por nosotros. Su abogacía no es temporal. Su intercesión no es momentánea. Es eterna. Es todopoderosa. Es inquebrantable. Las acusaciones del enemigo se desmoronan en la presencia de aquel cuya sangre habla una palabra mejor. La voz de nuestro acusador es ahogada por la voz de nuestro Salvador. Y mientras Él está ante ti, Padre, no presenta nuestros pecados, presenta su justicia. No suplica misericordia, declara nuestra justificación. Porque a través de Él, todas las acusaciones contra nosotros pierden su autoridad legal y su poder. Son anuladas, despojadas de su influencia. Su justicia nos es acreditada, contada como propia. Mientras nuestros pecados son arrojados lejos, más allá de donde el este se encuentra con el oeste, borrados de la memoria divina, para no ser mencionados nunca más. ¿Quién puede presentar un cargo contra tus elegidos? ¿Quién puede condenar a quien tú has justificado? La sangre de Jesús ha hablado, y en tu tribunal, a través de esa sangre, estamos vindicados, absueltos y eternamente aprobados. Como declara tu palabra, vencemos al acusador por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Y este es nuestro testimonio. Somos salvos solo por la gracia, solo por la fe, solo en Cristo. Ninguna cantidad de obras, ningún nivel de esfuerzo, ningún ritual religioso, ningún sentimiento, ningún esfuerzo podría jamás justificarnos. Solo la obra terminada de Jesús, completada en la cruz, sellada en su resurrección y declarada para siempre en el cielo, tiene el poder de hacernos íntegros. Sobre esta verdad inmutable, esta roca que no puede ser sacudida, tomamos nuestra postura. El Evangelio nos ha hecho completos, sin que nos falte nada. Por lo tanto, ninguna acusación, ningún susurro de condenación, ninguna mentira del enemigo puede prevalecer contra nosotros. Te pertenecemos, Padre, plenamente aceptados, plenamente asegurados, plenamente redimidos. Y así te pedimos ahora, silencia toda lengua mentirosa que se levante contra nosotros. Acalla toda voz calumniosa que busque disputar lo que tú ya has decretado. Que la capacidad del enemigo para desafiar nuestro lugar ante ti sea desmantelada, destruida y completamente borrada, ahora y para siempre. Gracias, Padre, por escuchar esta oración y por responder según tu voluntad perfecta. Gracias por proveer no una salvación parcial, sino una salvación completa, terminada y victoriosa a través de Jesucristo. Gracias porque ningún poder en el infierno, ningún esquema del enemigo, ninguna acusación de Satanás mismo puede deshacer lo que tú has declarado sobre nosotros. En el poderoso, inigualable y victorioso nombre de Jesús, oramos y declaramos. Amén. Hermanos, mi esperanza y oración es que este mensaje haya fortalecido su fe en la obra inquebrantable de Cristo. Su sacrificio terminado nos ha limpiado plenamente, silenciando al acusador para siempre. Cuando oramos según la santa palabra de Dios, no suplicamos como mendigos, nos mantenemos como herederos, afirmamos nuestra posición, establecemos nuestra autoridad y desmantelamos las tácticas del enemigo. Que la paz de Cristo reine en sus corazones mientras caminan audazmente en la libertad que Él ha comprado. Su sangre habla por nosotros, más fuerte que cualquier acusación jamás podría,
y en esa verdad permanecemos firmes.